Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Vamos a dar gracias. Antes de eso, si quieren poner sus celulares un poquito en silencio para que nos podamos concentrar un poco. Señor, gracias por este día que nos has regalado para que nos podamos juntar, escuchar tu palabra. Te pedimos que tú llenes de sabiduría nuestros corazones. Permite que nuestros oídos puedan escucharte, que nuestro corazón y nuestro espíritu también pueda seguir tu palabra. Te agradecemos, Señor, por los que estamos aquí, por la salud que tú nos das el día de hoy. Sabemos que el día de mañana, pues, no lo sabemos nosotros, pero el día de hoy sabemos que tú tienes nuestra vida en tus manos. Te agradecemos por nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que la fortalezcas, que también en este país, pues, tú puedas conquistar a la mayoría que quiera seguirte, Señor, para que tú lo puedas salvar. Te pedimos también por cada uno de nuestros familiares, para que puedan escuchar por medio de nuestro testimonio las ganas de escucharte, de pedirte perdón. Y te pedimos, Padre, que tú también bendigas y cuides a Miguel y a Pati. Y Señor, pues gracias por este día y te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Samuel 10. Que vamos a abrirlo por ahí. Y vamos a ir un poquito a observar la secuencia de lo que habíamos visto hasta ahora, en donde Samuel había tenido pues varias señales que estaban sucediendo, algunas no habían sucedido, pero que sucederán en el transcurso de nuestro estudio. Habíamos visto que el nuevo corazón que le había prometido Samuel a Saúl no vino cuando el Espíritu Santo se derrama sobre Saúl, vino cuando termina su encuentro con él, ¿no? Con Samuel. Se dio la vuelta y camina en otra dirección. Y en ese momento es cuando dice el versículo que Dios le dio un nuevo corazón y luego esas señales ocurrieron ese día, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que cuando pones tu fe en Cristo, el Espíritu Santo te regenera y te hace nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que aquí no está tan explícitamente claro que el nuevo corazón mencionado eh, es necesariamente una regeneración, por lo que vemos después con Saúl, ¿no? Quiero que vayan primero a Ezequiel 36, versículos 26 al 28. Sí, 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 es capítulo 36, versículos 26 al 28. ¿Qué es lo que dice? Y siempre creo que cuando tratamos de compartir, eh, lo sacamos a relucir. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Creo que lo que significa es que Dios hizo una obra en Saúl para capacitarlo, para hacer la tarea de ser rey. Este era un hombre que administraba, pues, ahora sí que los burros de su papá, ¿no? Y ahora iba a ser este líder nacional. Y creo que este nuevo corazón le da una nueva actitud. O es la idea, que le dé esta nueva actitud, una nueva mentalidad, una nueva perspectiva, alterada por Dios para ocupar este rol. Y pasa de cuidar animales, eh, en donde tenía un corazón que se veía que era pues bastante, bastante humilde,
Y después Dios le cambia un corazón para cuidar al pueblo de Dios, ¿no? Que es justamente la nación de Israel que iba a pastorear, ¿no? Entonces, al necesitar un nuevo corazón para eso, creo que le da también una responsabilidad que está a punto de asumir, ¿no? Una nueva motivación, una nueva perspectiva que encaje con la misión de Dios, ¿no? Pero además de eso, el Espíritu Santo lo está capacitando, ¿no? Y es quien lo habilita para ser este rey que liberaría, este sí, al pueblo de las manos de sus enemigos. ¿Por qué digo que este sí? Porque cuando tú ves, cuando llega Jesús al pueblo de Israel, todo el mundo creía que él los iba a liberar de los romanos, ¿no? Pero no fue así, él iba mucho más allá. Pero recuerden que siempre vemos como ejemplos de lo que va a ser Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Son como señales, ¿no? Aquí pone un ejemplo con Saúl en donde estaba siendo asediado por los enemigos y por eso el pueblo de Israel quería un nuevo rey, ¿no? Para que pudiera vencer a los demás, ¿no? Y creo que hasta cierto punto se ve, y se ve la mano de Dios porque ahí es cuando combate y se hace Saúl un rey grande, ¿no? Eh, Tal vez puede que estés o no de acuerdo, pero lo que sí creo es que cuando llegamos o cuando llego a esta conclusión, eh, habría muchos otros problemas también que considerar de Saúl como alguien con un nuevo corazón, ¿no? ¿Qué sucede? Estamos justamente en 1 Samuel 10 y del 10 al 13 y vamos a leerlo, ¿no? Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Luego llegamos a este versículo 14, ¿no? Donde las dos primeras señales se nos describen explícitamente en detalle, pero esta tercera dice que el Espíritu vino con poder sobre él y no se dice qué le sucedió, ¿no? Pero aquí podemos ver que sí, que profetiza, ¿no? Pero ahora finalmente Saúl regresa a casa, ¿no? Por fin está de vuelta. Y a quién encontramos? No al padre de Saúl, como uno lo esperaría si lees ahí el hijo pródigo, ¿no? Digo, no había escapado Saúl, sino había ido por un encargo de su padre, pero pues no es el primero que lo recibe, sino es su tío, ¿no? Vamos a leerlo del 10 al 14. Primero Samuel 10, del 14 y 15, ¿no? Dice, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. 15. Dijo el tío a Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. O sea, el tío sí sabía quién era Samuel. Eh, pero ¿sabes qué se parece esto? Mm, es como hablar con la persona sobre es como hablar con tu familia sobre la persona más, digamos, famosa del mundo, ¿no? Digo, para el pueblo de Israel, ¿no? Eh, y justamente te enfrentas con este pariente, ¿no? Que se encontró tal vez, ¿no? Digo, es un ejemplo tonto, pero se encontró con un actor, ¿no? Un músico, ¿no? Y pues sientes la curiosidad por saber, pues qué le dijo esa persona, ¿no? Tengo un primo que trabaja en una, bueno, en ESPN, y siempre quiso ser pues el que dijera las noticias y demás. Bueno, ahorita está como tras bambalinas, ¿no? Pero siempre se anda tomando fotos con todos los jugadores que están, ¿no? Digo, uno ni los conoce, ¿no? Pero él, no, miren, me tomé foto con tal y con tal y con tal, y él emocionado, ¿no? Entonces cada vez que lo veo es, bueno, ¿a quién conociste? ¿Qué te dijo? ¿Qué hace? ¿Qué consejos te dio? ¿No? No sé, como también porque pues, uno está interesado en saber acerca de su felicidad, ¿no? De lo que hace y que le gusta, como su pasión, ¿no? Pero ahora, si volvemos aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Saúl conoce a Samuel, sí, y el tío está como, wow, ¿no? Dime qué es lo que te dijo nuestro profeta, ¿no? Y bueno, Saúl, o sea, Saúl se lo dijo, ¿no? Le dijo, eh, pues ahora sí que iba a ser rey, o que no iba a ser rey, pues
Yo diría que si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Vas a ser presidente de la República, de la nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Que estamos en el siglo XV, ¿no? Y de repente, vas a ser rey, ¿no? Como que pues, no te esperas que alguien que le dan una buena noticia o alguien que, oye, se sacó la lotería, ¿no? Esperas que te lo diga, ¿no? Alguna vez mi mamá me decía de una persona, ¿no? Que llegó corriendo y había dicho, me gané la lotería, me gané la lotería, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo salía, no digo, eran otros tiempos, en donde creo que los vecinos, pues algunas veces se ponían contentos, otros, pues sí, les daba medio envidia, pero pues no pasaba nada, ¿no? Era menos peligroso que hoy en día, ¿no? Pero igual, si a ti te pasa algo bueno, pues, no sé, tal vez tú lo presumirías, ¿no? Oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y bueno, pues ya, de acuerdo en esto, pues este Saúl en realidad para mí no tenía intenciones de contarlo, ¿no? Pero Samuel dijo que él iba a ser rey, ¿no? Eh, y él no lo dice, y si quiere, mira, en el versículo 16 dice, y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. O sea, pues no se lo dijo. Eh, entonces, pues sí, pensarían que es un acto humilde de él, que decir, no, pues no voy a decir nada. Tal vez es un engaño, o sea, quiere engañar a la gente o algo, o tal vez, como dicen, ¿no? Nada más no descubrió la verdad. Pues puedes pensar varias cosas de por qué no lo hizo, ¿no? En los evangelios hay casos en los que, por ejemplo, en la escena de la tumba, de la resurrección de Jesús, se nos dice que había varias mujeres. Y en otros casos se menciona que solamente había una, que era María Magdalena, ¿no? Y algunos detalles de la escena quedan fuera. No es que haya dos historias diferentes, sino que algunos detalles se incluyen en un evangelio y en otro no. Creo que lo que Saúl está haciendo aquí es algo noble de entrada y te diré por qué. Creo que obtuvo esta idea del mismo profeta Samuel y de cómo manejó la situación, ¿no? Mira, el último versículo del capítulo 9, en el versículo 27, justamente en primera de Samuel, dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. ¿Por qué hizo esto Samuel? ¿Por qué le dijo, no, pues deja que se adelante tu compañero, ¿no? Porque quiero hablar contigo a solas, o sea, ¿cuál sería la razón, no? Que no quería que nadie más escuchara. Y esta idea de Samuel es porque debía ser un asunto privado, ¿no? Eh, Era una unción hasta cierto punto privada, algo que debía mantenerse en secreto por el momento y que en su debido tiempo iba a revelarse, ¿no? Creo que Saúl también está honrando esto y está respetando el proceso, ¿no? Siempre que tú tienes, que has pasado por varias pruebas, ya como que te la sabes, ¿no? Dices, híjole, ya me pasó esto y mi actitud fue tal y tal. No sé si recuerdas, eh, cuando igual en tu corazón dijiste, ahora sí, ya me voy a rendir ante Dios y quiero que me guíe, ¿no? Y de repente, al minuto siguiente, ¡pum!, tienes una prueba, ¿no? Dices, híjole, pues, ¿qué pasó, no? Bueno, no sé, voy a confiar en Dios, ¿no? O igual tu actitud fue lo contrario, ¿no? De, no, pues, ¿cómo? Si yo le dije a Dios que me guiara, que me perdonara, que hiciera de mi vida lo mejor, que Él tenía un plan para mí, está bien, yo sigo, ¿no? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue esa intención de tu corazón, ¿no? De repente pasa el tiempo y otra vez tienes una prueba y dices, híjole, como que no entiendo qué pasa, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de algo por aquí que había escuchado y, no, es que tiene una prueba, ¿no? Y si soy, ya se está orando por tu familiar, ¿verdad? Sí, sí, se está orando por mi familiar y le pasa de todo, ¿no? Pero no solamente a ellos, también a nosotros. Entonces, ¿cuál fue tu actitud frente a eso? ¿Te disgustó? ¿Seguiste confiando? ¿Tu fe fue enfermada? Pero todo eso tiene un proceso. Es como justamente cuando pulen, ¿no? El diamante poco a poco y cada vez es más fino, ¿no? Más cortes, ¿no? Que lo pulan más, ¿no? El oro, el mismo oro, ¿no? Que pasa por fuego, ¿no? Entonces, eh, creo que está ocurriendo algo muy práctico aquí, lo que está haciendo Saúl, ¿no? Era un asunto de Dios relacionado con su futuro.
y también con el futuro de la nación. Entonces, Saúl creo que está teniendo esta comprensión sabia porque está copiando justamente lo que hizo Samuel con él. Si Dios dijo que iba a suceder, pues entonces va a suceder. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Si se supone que debo ser rey, dirías, Saúl, de Israel, pues adivina qué, pues sí, o sea, eventualmente creo que todos se van a enterar de que yo voy a ser rey, ¿no? No es de que pues voy a estar escondido atrás, ¿no? Pues, obviamente, pues de repente voy a salir a las luces, ¿no? Pero bueno, yo no lo quiero presumir todavía, ¿no? Entonces, pues sí, él no lo quería hacer público en ese momento. Y justamente está confiado en el tiempo de Dios para que esto sea expuesto cuando deba hacerlo, ¿no? Entonces veo aquí un hombre que no está listo para tocar su propia trompeta en la banda, ¿no? Que no está listo para jactarse de lo que Dios lo ha llamado a hacer, sino está honrando esta santidad de este llamado, ¿no? Y creo que su mente está pensando, bueno, si voy a ser rey, bueno, poco a poco va a ser. No sé si hoy, mañana, no sé, pero ya Dios ya me lo dijo por medio de Samuel. Va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar, ¿no? Eh, y no estaba siendo el engañoso, ¿no? Creo que estaba todavía discerniendo las cosas, ¿no? En conclusión con él, por el momento, pues nos enseña la importancia de confiar en el tiempo perfecto de Dios, ¿no? De actuar con humildad, de actuar con sabiduría, eh, y así como este Saúl no se está apresurando a anunciar su llamado, pues nosotros tampoco debemos de aprender a tratar de acelerar las cosas, ¿no? Le preguntaba a Miguel algo y me decía, bueno, pues tienes que estar preparado para ver lo que Dios te va a decir. Puede ser un sí, puede ser un no, pero, pero tienes que estar preparado. ¿Lo estás? Y me dejó la pregunta abierta, ¿no? Y entonces dije, pues sí, digo, ahora sí que sea sí, sea no, sea un no por ahora, pues estoy listo, creo, ¿no? Hasta el momento de la prueba, pues no lo vas a estar, pero por el momento está uno confiado, ¿no? Eh, Hay un versículo que seguramente lo conocen, que es Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin, ¿no? Creo que el pasaje resalta que Dios obra en el tiempo perfecto, haciendo todo conforme a su plan, aunque a menudo no lo comprendemos plenamente, ¿no? Porque cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, se refiere a esta capacidad que los seres humanos tenemos de anhelar, ¿no? De anhelar las cosas y, y sabemos que tenemos un mundo limitado, ¿no? Con el tiempo. Pero dentro del corazón hay ese deseo innato de que algo va a trascender, ¿no? Que no nada más va a ser pasajero, ¿no? En otras palabras, creo que Dios ha colocado al ser humano este anhelo también de una conciencia de lo eterno, de que va más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Que va, que va a la eternidad, ¿no? Ahora sí que vamos a regresar un poquito a Samuel, entre el 10. Y dice el 16. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada, ¿no? 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, ¿no? Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, ¿no? Es lo que les decía. Cuando uno eh, cree que está preparado, llega la prueba, ¿no? Y es cuando te dice, oye, ¿es en serio que
que vas a poder con ella, tuviste fe o no tuviste fe, ¿en qué momento estás en tu vida, no? Cuando le digo que Miguel me dejó esa pregunta al aire de ¿estás listo? Pues es lo que les decía. No lo sé si lo voy a estar, eh, pero creo que el día de hoy es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar confiados en Dios, ¿no? Hablaba yo en la oración, que qué bueno que estamos hoy, con la salud que tengamos. Tal vez no sea perfecta, ¿no? Como dicen, ojalá no me doliera la rodilla o la espalda, o no tuviera esto o aquello, ¿no? Como cuando vemos a los bebés, ¿no? Y dices, híjole, mira, qué tranquilo está, ¿no? Puro comer y dormir, puro bubú, guaguá, ¿no? Así. Y sí, pero no, la vida es diferente, ¿no? La vida es justamente este andar sin saber qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Pero si estás al lado de Dios, si estás confiando en Él, creo que de alguna manera Él te va a dar poco a poco estas claves en tu vida, ¿no? Y te va a ir confirmando en ciertas cosas. El mismo Saúl decía, bueno, está bien, voy a honrar lo que me está diciendo Samuel, no voy a decir lo que va a pasar. Y de repente, pum, llega Samuel y dice, no, júntense todos, ¿no? Y pum, presenta a Saúl, ¿no? ¿Qué pasa con Saúl en ese instante, ¿no? Dice, oye, ya te ganaste la lotería, bueno, ven a recibir tu premio. Le entra el miedo, le entra el pánico, le entra el terror, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también creo que por la manera en que se veía reflejado en esa humildad que tenías que, dice, todavía no me lo puedo creer, ¿no? Me voy a ir a esconder porque creo que esto todavía no es para mí, ¿no? Y habíamos visto que Dios ya le había cambiado el corazón, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Había sido humilde? ¿Estaba teniendo más bien el terror por algo que Dios le había dado? Me imagino cuando Miguel nos contaba la semana pasada, ¿no? Que si no había hecho A o B o C en su vida, pues tal vez no hubiera conocido a Patty, ¿no? Y imagino a los casados aquí cuando conocieron a su pareja, ¿no? Tal vez fue pues, el momento más bello de su vida, ¿no? O tal vez fue pues no sé qué es lo que pasa, pero siento algo. ¿Qué fue lo que hubo en tu corazón y decidiste seguir adelante para conocer a esa persona, ¿no? En mi caso, cuando, cuando mi mamá me habla, ¿no? De, de pues ahora sí que cómo nací. Em, pues le agradezco a Dios por todo lo que hizo, pero fue por un propósito, ¿no? Para que lo conociéramos a Él. Hoy en día les puedo decir, y es algo que siempre en la primaria pasó, ¿no? Que nunca lo notaba, pero mi mamá siempre me decía, ¿no? Sobre todo en estas juntas de los padres, ¿no? Cuando dicen, hijo, tiene junta, ¿no? Y tienen que ir los padres. Entonces me decía, hijo, el papá y la mamá, ¿no? Y mamá pues, estaba trabajando, a veces no podía ir, ¿no? Siempre trataba de ir, ¿no? Por eso consiguió que la escuela fuera al lado del trabajo, ¿no? Pero de alguna manera ella decía, yo sé que a él le hace falta la figura paterna, ¿no? Y ella recurrió a mi abuelo. Mi abuelo fue mi figura paterna, ¿no? Y con el tiempo fui entendiendo que tal vez las cosas, las situaciones que uno vive con su pareja, pues no son pues este castillo de cristal como en la historia de Disney con la que muchos crecimos, ¿no? Tiene otras cosas, tiene fundamentos que hay que construir, tiene obviamente confianza que también hay que sembrar, o sea, es un proceso largo. Sin embargo, para Dios no hay ningún, eh, ahora sí que ninguna barrera para hacerlo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuál fue tu actitud cuando conociste a tu pareja, ¿no? Creo que de alguna manera todo lo que Dios ha puesto en el corazón, cuando conoces a alguien, cuando conoces a esa persona, pues en un momento dices, bueno, pues ya, me voy a aventar, a ver quién es, cómo es, para que unos se aventaron pronto, otros un poquito tarde, pero dice Dios que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿no? Tal vez no era el tiempo del casamiento, tal vez no era el momento de pensar en una familia, no lo sé.
Pero Dios lo hizo hermoso. ¿Por qué? Porque el día de hoy tú estás aquí. El día de hoy tú estás escuchando la palabra de Dios. El día de hoy estás escuchando de alguien que se sacó la lotería. ¿Y qué hizo cuando le dijeron pasa, pasa por tu premio? Se escondió. Tal vez nos da miedo el día de mañana lo que vaya a pasar, ¿no? Pero el mismo Saúl, teniendo el corazón cambiado por Dios, aún así tuvo miedo. Sé que no somos perfectos, sé que a pesar de que en muchos de nosotros Dios está en nuestra vida, pues hay miedo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora con Saúl? Y vamos a ver cómo él poco a poco va a ir saliendo de esto, ¿no? Y si quieren vamos a leer esa parte, cuando sale del bagaje, ¿no? Dice el 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que te ha elegido, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, vive el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Justamente cuando Dios ya te prepara para las cosas y te saca de donde estás, aún confiando en Él, aún confiando en Dios, te saca de esta parte, de esta, como dicen, de esta zona en donde quieres estar y no moverte, ¿no? Le llaman zona de confort ahora, ¿no? Yo creo que es este miedo por seguir a Cristo, ¿no? Por seguir eh, algo nuevo. Cuando tú llegas con Dios, no conoces exactamente la palabra de Dios, ¿no? Uno está tratando de compartirle a alguien y está así como buscando, digo yo hasta la fecha me cuesta, ¿no? De repente dices, hijo, ¿dónde estaba este versículo? ¿Dónde estaba aquel versículo? Y estás busque y busque, pero al final lo que habla no es dónde encuentras el versículo correcto, ¿no? Habla tu testimonio, habla lo que dices, habla tu corazón. Y no hay que tener miedo de eso. Dios está utilizando, está ocupando las palabras correctas si tienes fe en Él, ¿no? Me decía hace ratito que cuando uno comparte, dices, bueno, Dios me va a traer las palabras idóneas para hacerlo, ¿no? Y a veces, no sé si les ha tocado, y me decía Pati la vez pasada cuando hablábamos de Spurgeon, ¿no? Y lo compartió aquí. O sea, Spurgeon, que de repente ves que tiene tantos sermones y los pusieron en uno solo y hablaba y hablaba por horas y todo el mundo lo escuchaba y demás. Bueno, pues él cómo conoce a Dios, ¿no? Pues un mensaje de alguien que habló así de la nada y lo llenó. Y creo que cuando tú compartes a Cristo en tu vida, compartes lo que Él ha hecho contigo. Compartes cómo te ha cambiado, cómo estás teniendo esta confianza en el día de mañana, ¿no? En una esperanza que no solamente es terrenal lo que veíamos con Saúl, sino va más allá de lo que nosotros podemos ver, es algo eterno. Hace eh, poco más de un año, un primo que no tuve la fortuna de conocer tanto, tan íntimamente, eh, pues perdió la vida. Y perdió la vida de la forma más, pues, sencilla, se podría decir. Fue un accidente y todos lo podemos tener, ¿no? Incluso dicen que los accidentes más comunes son en el baño, ¿no? Cuando te estás bañando. Y él estaba cargando flores, a eso se dedicaba, ¿no? Con mi prima. Y de repente, pues, él cargó las flores de la camioneta, se resbala, estaba un poquito alto y se pega en la cabeza. Fue al hospital, ahí lo curaron un rato, se puso estable y de repente pues, Dios se lo llevó. Cuando le compartimos a mi tío eh, bueno, primero pues, el dolor de la pérdida, ¿no? Uno piensa y dice, híjole, ¿cuál va a ser su actitud frente a Dios? Tal vez se va a enojar, tal vez no, tal vez se va a derrumbar frente a Dios, no, no sabes, ¿no? Pero tú llegas y pues no le dices este estudio, no le dices, no, no, fíjate que Samuel y Saúl, ¿no? No, o sea, tú le dices, oye, mira, Dios te ama, Dios ama a tu hijo y estoy seguro que le dio la oportunidad
de conocer a Cristo. Pero ahora, ¿tú qué quieres? ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres tener la esperanza de ver a Dios y en lo posible, tal vez, poder llegar a ver a tu hijo? No sé. Yo le compartí así, yo le compartí mi corazón, le compartimos nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos y le dijimos, todo tiene, pues sí, ahora sí que un tiempo. Y el tiempo de Dios, pues, nos va a llegar a todos, ¿no? Para conocerlo. Y, y al final él me dijo, ojalá que sí, ojalá que mi hijo haya llegado a conocer a Dios, porque tengo la esperanza, si esto es verdad, yo lo quiero creer y quiero llegar a conocer a Dios, pero sobre todo volver a ver a mi hijo, ¿no? Eh, Aceptó muy bien la palabra de Dios. Y no sabemos qué va a pasar hasta el día de mañana cuando tenga esta prueba también el de que igual, como todos, vamos a tener que llegar con Cristo, ¿no? Primero al juicio de Dios y saber si cada uno de nosotros tuvo esta decisión de aceptarlo en el corazón, ¿no? Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo como Saúl tuvo miedo. De todas formas, Dios te va a sacar del bagaje. Eh, entonces, ten presente que Dios tiene puesto tu corazón en la eternidad. No solamente el hoy o en el mañana, Dios lo tiene puesto en la eternidad contigo. Te quiere junto a Él, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como iglesia estamos teniendo muchas pruebas de salud y dentro de todo esto Dios quiere decirnos algo. Este estudio que les voy a dar hoy, después me di cuenta que hace tiempo yo lo había preparado, pero realmente sobre el mismo tema preparé otro. Y yo creo que Dios tiene cosas que decirnos. Y ahora que estaba oyendo a Mauricio, sin lugar a dudas, las cosas no pasan por casualidad. Decía que hubo una confusión, que las cosas no pasan por casualidad. Entonces, el estudio lo podemos titular No perdáis vuestra confianza. En Hebreos 10 del 35 al 39 dice, por lo tanto, no desechen, es la versión NTV, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, no desechen la confianza. Precisamente en la vida cristiana, todos tenemos un sube y baja. Santiago narra esto con el con el doble ánimo. Vosotros los de no doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es eso, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de controversias, no se sabe qué es lo que va a suceder, cosas que no nos imaginábamos pasan, pero Dios tiene el control, Dios es soberano sobre todas las cosas, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y eso es por medio de su gracia, es precisamente a tener confianza. Claro, es muy bonito, muy fácil decir, tengo confianza cuando las cosas van bien, cuando no tienes problemas, pero cuando vienen las pruebas, cuando las cosas se salen del control, ahí es donde realmente vemos lo que somos. O sea, las pruebas realmente siempre tienen el propósito de fortalecernos en las áreas débiles de nuestra vida, en las áreas que son susceptibles del ataque del diablo. El diablo ya está derrotado y nosotros en Cristo ya lo derrotamos. Pero teniendo la victoria, tenemos que aprender a llevarla a cabo. Así como Jesús dice en Hebreos, hablando de Jesús y por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación a los que obedecen. Y nosotros es el mismo caso. Cuando nosotros eh, empezamos a crecer en la vida cristiana, pues Dios quiere tomar el control porque Él es perfecto en su actuar. Si nosotros aprendiéramos de entrada a confiar plenamente en Él, nuestras vidas serían en un sentido perfectas, no sin pruebas. Jesús llevó una vida perfecta, pero sí tuvo pruebas. Entonces, el objetivo aquí es no pierdas tu confianza. Y para eso vamos a analizar algunos pasajes que nos hablan del carácter amoroso de Dios. Isaías 66:2 dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos. Con todo lo que hay en ellos, yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Entonces aquí la clave es, todo le pertenece a Dios. Él, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía todo resuelto, ya tenía todo planeado y todo va a resultar y está resultando de acuerdo a como lo planeó por su inteligencia infinita, es omnisciente. Pero aquí el punto de este pasaje es, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. ¿Cuál es nuestra actitud en las pruebas? A veces nos enojamos, cuando vienen las pruebas le echamos la culpa a Dios, ¿no? Esta mujer que tú me diste, como dijo Adán, cuando él tenía la responsabilidad de lo que pasaba. Y, y nosotros tenemos las mismas actitudes, a veces disfrazadas, a veces justificadas, pero Dios dice, bendeciré al que tiene un corazón humilde y arrepentido. ¿Qué es un corazón humilde? Es un corazón sometido a Dios. Es un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y arrepentido es muy importante porque dice Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos cada día. Aunque no quisiéramos, pecamos con la mente, dudamos, eh, aunque no digamos palabra, ya nuestro corazón es un revuelo de cosas. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a Dios en las pruebas, Él siempre nos ayuda y nos lleva precisamente al reposo en Él. ¿Y qué produce el reposo en Él? Lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y ahí está la clave de la victoria en la vida cristiana. Concentrar en Él nuestros pensamientos. Nuestra mente es un verdadero, ¿cómo podríamos decir? Es como un terremoto, ¿no? Ya pensamos de esto, ya pensamos de la otra manera, nos influyen las circunstancias, vemos que no cambiamos, creemos que una verdad la poseemos y nos enfrentamos con otro criterio y nos convence y cambiamos, modificamos nuestro criterio, podemos admirar a algunas personas, luego nos decepcionan, pero Dios no es así. Dios nunca nos va a decepcionar. Si bien es cierto que Él nunca nos va a responder de acuerdo a como nosotros queremos, ¿por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son nuestros pensamientos de sus pensamientos y nuestros caminos de sus caminos. Es Isaías 56, 8, 9. Entonces, si nosotros nos concentramos en Él, en sus promesas, automáticamente eso nos va a jalar de las circunstancias. Las circunstancias siempre van a ser adversas. En un mundo imperfecto, aunque pensemos que las cosas parecen ir bien, realmente no están bien porque es un mundo influenciado por el pecado. Y el sistema de pensamiento de rebelión contra Dios, querámoslo o no, nos influye. Por eso es una lucha constante que nosotros tenemos cada día. Porque a través de la televisión, a través de las canciones, a través de los anuncios, a través de nuestras relaciones interpersonales, a través de las políticas de los negocios, a través de lo que se enseña en la escuela, siempre hay una influencia maligna. Una vez hace muchos, pero muchos años, le hablé de Cristo a una señora y se convirtió. Y entonces, pues, y venía con su hija. Y entonces yo dije a su hija, oye, ¿y qué te parece todo lo que oíste? Me dice, no puedo creer. Digo, ¿por qué no puedes creer?
Porque un profesor en la escuela nos dijo que todo esto no era cierto, que era pura mentira, que solo era para cerebros débiles y que convencían. Entonces no puedo creer. Y aunque no nos pueda pasar esto, todas las interacciones que tenemos, sobre todo de los hombres sin Dios, que son usados por el diablo, nos influyen, nos ponen a dudar. Por eso es que las pruebas a veces nos, nos petrificamos, podría decirse, no nos podemos mover, ¿no? Pero Dios dice, como dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Todos estos son de la versión NTV. Fíjate, acerquémonos confiadamente, con confianza. ¿Por qué dudamos de Dios? Porque pensamos que Dios es como nosotros. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron por nosotros y muchas cosas positivas hicieron. Pero les digo una cosa, no fueron perfectos, como dice Hebreos capítulo 12. Ellos nos disciplinaban como podían, pero Dios lo hace para que participemos de su santidad, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente, cuando vienen las pruebas, podemos estar llenos de decepciones en nuestra vida, de que confiamos en una persona y no resultó, pusimos nuestra esperanza en algo y las circunstancias cambiaron y nos salió al contrario. Estamos llenos de decepciones, pero todas estas decepciones es porque estamos nosotros viendo el mundo y las circunstancias desde nuestro punto de vista y no el de Dios. Pero Dios nos dice, acerquémonos confiadamente. ¿Cómo puedes tener confianza en Dios si todo el mundo te falla? Si tú te das cuenta en tu pensamiento, tú eres el héroe de la escena. Lo que tú piensas es lo mejor. Tu punto de vista es el más atinado, el más acertado. Los demás están equivocados. Tú eres tu propio Dios, generalmente. Así pensamos. Tú eres tu propio Dios y muchas veces esto influye en nuestra relación con Dios y en la religión. Queremos decirle a Dios cómo debe actuar. Queremos decirle a Dios o influirlo para que responda de acuerdo con nosotros pensamos que debe ser. Pero este versículo dice, acércate confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios y ahí Él derramará su gracia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gracia. Gracia para cambiar. Gracia para confiar. Todos los que realmente somos salvos en este lugar, ya sabemos que no nos convertimos por nuestra inteligencia, ni por nuestro mérito, porque fuimos buenos. No, nos convertimos porque Dios derramó su gracia y nos convenció a través de su Espíritu Santo. Nos dio la convicción que lleva al arrepentimiento, nos dio la fe que salva. Nadie la puede tener por sí mismo. Por eso es que cuando una persona hace una profesión de fe en sus propios términos, aún siguiendo los lineamientos, no pasa nada en su vida. Una persona se puede convertir leyendo un folletito aparentemente, pero si no se quebrantó su corazón, si no está dispuesto a dejar el pecado, si no se humilla delante de Dios, no va a ser salvo. Por eso yo siempre les insisto, y eso estaba pensando, ¿no? Siempre les insisto, rectifiquen si realmente son salvos, ¿no? Como dice un pasaje, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. ¿Cómo te puedes probar? A la luz de los frutos del Espíritu. Tu vida refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad o fe. ¿Refleja eso? Si no lo refleja, no eres salvo, porque esos son los frutos del Espíritu. Y si bien es cierto que todos estos frutos son progresivos cuando nos convertimos y a través del trabajo de Dios se van afianzando en nuestra vida, una cosa que tenemos que hacer es ser realistas en nuestra condición. El Salmo, perdón, el Proverbios 15:8 dice, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en la oración de los íntegros. ¿Quién es el perverso? Cualquier persona que no se quiera arrepentir de su pecado es perversa. ¿Por qué? Porque el pecado te está llenándote equivocadamente. O sea, este mundo peca porque piensa que el pecado va a traer la satisfacción a su vida.
le va a dar el verdadero gozo, y es la mentira, ¿no? También el libro ¿no? Que los proverbios también dicen que puede ser dulce a tu paladar el pecado, pero después se convierte en cascajo en tu boca. ¿Qué hace si tú masticas cascajo con tus dientes, te los rompe? Y así es el pecado. Aparentemente se muestra codiciable, agradable a la vista de sus ojos, como le pasó a Eva, ¿no? Deseable para comer, pero después viene la mordida. Por eso Dios detesta que te acerques a Él con suficiencia, con que tú mismo manejes cómo debe ser la conversión o cómo fue. Él se deleita en los corazones de los íntegros. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona que es honesta consigo mismo, primero, y honesta con Dios, luego. Tú no puedes ser honesto con Dios si no eres honesto contigo mismo. ¿Y qué es lo que rodea nuestra mente? La justificación. Todos naturalmente siempre nos justifiquemos. Podemos criticar a otras personas, pero somos igualitos todos. De una manera, siempre nos vamos a tender a justificarnos, porque así es la naturaleza humana. Por eso Dios nos dio la naturaleza de Cristo, pero es como un niño. Tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Por eso Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O si a un niño le das carne o le das algo cuando su estómago no está preparado para eso, pues obviamente se enferma, vomita, puede desarrollar alergias y muchas cosas para toda la vida. Necesitan la leche materna principalmente, o una leche bien, una fórmula bien procesada, y para poder crecer. Y ya conforme van madurando, ya van asimilando otro tipo de alimentos. Entonces Dios te dice, Salmo 37, del 3 al 7, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? Espera a escuchar su voz. Dios es claro. Mateo dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando en tu vida hay confusión, es que hay una cantidad de ideas que rondan por tu mente, muchos ruidos. El ejemplo que yo a veces les pongo, ¿no? Todos alguna vez acudimos a alguna de esas fiestas quinceañeras y estabas en la mesa con otras personas, estaba tan alta la música que ni siquiera podías oír lo que decía tu compañero, ¿no? Podías fingir que lo estás escuchando, pero realmente no. Lo digo porque a mí me pasa. Ay, qué interesante. No, no oía nada, ¿no? Pero así somos. O sea, nuestra vida está llena de ruidos, nuestras ideas, las influencias de otras cosas, las influencias de la vida. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, hay una mezcla de ideas y de cosas que nos lleva a la confusión. Eso se le llama el doble ánimo. Pero entonces, ¿qué quiere Dios? Concéntrate en su palabra. Quédate quieto. Espera a que Él te hable. Como yo decía al principio, aquí estamos pasando por muchas pruebas, todos. Actualmente pruebas de salud. La mayoría, muchos de nosotros, ojalá no todos, ¿verdad? Pero ¿se está equivocando Dios en lo que hace? No, Él, él nos dice en el libro de Daniel, en el versículo 12:10, dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hoy estamos en el fin de los tiempos y Dios más que nunca quiere usar a su iglesia para que cumpla su propósito y su ministerio. Y la
evidencia de que Dios nos quiere usar es esta, que muchos estamos siendo purificados, limpiados y emblanquecidos. Pero viene una prueba y decimos, me ha abandonado Dios, ya se olvidó de mí, me está castigando. O sea, todo eso pasa por nuestra mente. Pero si nos concentramos en Dios, que es lo que Él quiere, entonces Él nos va a llevar a la paz y el reposo. ¿Sí? Y Él, no crean que se deleita en la disciplina, se deleita en las pruebas. No se deleita, porque nos ama. Más bien, porque nos ama, hace lo que es necesario. Si no, no diría este pasaje de Isaías 63:9 lo que dice. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Quién de nosotros puede negar que Dios no nos ha levantado y tomado de los brazos a lo largo de nuestra vida cristiana? Claro, si somos rebeldes, dudamos de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Lo primero que hicieron fue esconderse, cubrir su pecado, justificarse y dudar de Dios y de su amor. Si ellos hubieran creído en su amor, jamás hubieran tomado del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del fruto prohibido, jamás. Cuando nosotros pecamos es porque no tenemos confianza en Dios. Cuando nosotros pecamos es porque no creemos que Dios tiene lo mejor. Cuando sufrimos en una prueba, a veces pensamos que hasta Dios se goza de nuestros sufrimientos. Y este pasaje dice lo contrario. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Quienes somos padres, a veces sufrimos más cuando disciplinamos a nuestros hijos que ellos. Y muchos padres no soportan esto y dejan que sus hijos hagan lo que quieren y los están destruyendo. Pero dice la Escritura, también en Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Él os trata como a hijos. Entonces, la experiencia es que los hijos crecen y piensan que puede ser injusto cómo los trataste. Pero realmente quien aplicó la disciplina es porque verdaderamente amaba a sus hijos. Y le dolió más que a ellos. Pero era necesario. Y aquí Dios lo está demostrando. Dios no quisiera traer ninguna prueba a nuestra vida. Pero si no la trajera, entonces iríamos en la vertiente descendente. Pecado añade pecado. Y vamos alejándonos cada día más de Él, haciéndonos más malvados e insensibles. Así vive el mundo sin Dios. Va en una descendiente. Cada día añade pecado a su vida y se va alejando más y más de Dios. Su corazón se va endureciendo más y más. Por eso van cayendo en peores pecados. Uno de los más grandes pecados, que es la evidencia de una gran caída, es la homosexualidad. Es uno de los factores de que ya hubo un proceso. Y si tú dirás, bueno, que muchos inocentes, niños inocentes, los han convertido perversos. Sí, el diablo ataca a la juventud, el diablo ataca a los niños, antes atacaba a los adultos, pero ya vio que al momento de la pubertad y la juventud es donde las personas definen su vida, ahí es donde son más atacados. Por eso son tan difíciles. Pero nunca se nos olvide, los levantó y los tomó en los brazos a lo largo de los años. Si tú estás en Dios, tienes que depositar tu confianza en Él. Tienes que hacer un análisis de tu vida, quitar todo lo que te causa un estorbo para ir a Él con libertad. Isaías 26:12. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Fíjense. O sea, Dios nos ha dado, como yo decía alguna vez en un estudio pasado, la inteligencia. Dios nos da las oportunidades para tomarlas o nos quita la visión para desperdiciarlas. O sea, todo lo que somos proviene de Él. Máxime y sobre todo en la vida espiritual.
Si nosotros no podemos por nosotros mismos llevar la vida que Él pide, y ahí tenemos el ejemplo de Israel, cómo fracasó en el cumplimiento de la ley, nosotros somos iguales. Vamos a fracasar cuando empezamos a tratar de cumplir la ley o tratar de imponérsela a los demás. Vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. El consejo es que tú vayas con Dios, desarrolles la honestidad, como decía hace un rato, primero contigo mismo, porque tú mismo te engañas. Si tú en tus pensamientos eres la víctima de la escena, estás bastante mal. Tú eres el culpable de la escena. Entonces, cuando te presentes como víctima, te estás justificando. Es que me hizo, es que esto. Y levantas resentimientos, odio y muchas cosas. O sea, puedes hacerle bien a una persona que te cae mal. Aquí todos tenemos naturalezas diferentes. Algunas naturalezas son más apacibles, algunas son más difíciles. ¿Y porque una persona es más difícil, la vas a desechar? Pues no. El amor, Dios nos lo muestra diciendo, de tal manera amó al mundo que dio su Hijo, amó al mundo. O sea, Dios amó a la humanidad que Él crió y quiere que se salven. Eso dice la Escritura. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso vino su Hijo a morir en la cruz. Entonces, tenemos nosotros que ir a Dios y a lo mejor tenemos que pasar tiempo con Él. Dejar a un lado el ruido que nos distrae, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú vienes a un estudio como este y tienes una idea de qué va a pasar? A lo mejor te vas a ir de vacaciones o cosas así, o de tu trabajo de la semana. ¿No se mezclan las palabras de Dios con tus deseos? ¿No se mezclan con lo que va a ser por venir? Y a veces de repente te perdiste en el estudio porque se te fue tu mente. A todos nos pasa eso. Empiezas a orar y eso pasa también. De repente te hallas en otro canal totalmente diferente y dices, ay, pero si yo estaba orando por eso. Bueno, por eso Dios quiere llevarnos a la paz. Y muchas veces las pruebas nos quitan la suficiencia o a veces Dios las trae para calmarte nada más. Ey, párate aquí, espérate. Y entonces Él empieza a hacer su trabajo. Salmo 32, 1 y 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. ¿Ven ustedes? Cuando hay culpa no puedes tener fe, porque la fe misma, la mala conciencia te dice, no mereces que Dios te dé esto, mereces esto por tu mal comportamiento. Eso es de la culpa, no podemos tener fe. Entonces aquí la clave es la última frase, los que llevan una vida de total transparencia. Si tú no eres honesto con Dios, no lo vas a hacer contigo mismo ni con los demás. No vas a poder amar a Dios por sobre todas las cosas, ni te vas a poder amar a ti mismo, ni vas a poder amar a los demás, aunque quieras. Tú te puedes proponer amar ante una persona difícil, no, no, esta persona, ¿no? O sea, por ejemplo, mi madre tuvo muchos problemas y yo tenía muchas razones para estar resentido. Pero yo un día decidí perdonarla, tomando en cuenta lo que Dios me había perdonado en mí. Y a partir de ese día yo sentí una gran liberación y pude relacionarme muy, pero muy bien con ella en sus últimos días. Y la verdad es que no se trata de un esfuerzo, sino se trata de la gracia de Dios. Pero comienza con reconocer lo que realmente eres. Si pones los ojos en los demás, siempre te vas a justificar. Lo que hizo Adán, el ejemplo, la mujer que tú me diste. Pero si pones los ojos en ti a la luz de la palabra, se va a cumplir lo que dice Santiago 1:25, mas el que mire en la perfecta ley,
la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando vayamos a la Biblia, prueba tu vida a través de la Biblia, a través de lo que lees. Dedica un tiempo a meditar. Haz un lado los distractores. Yo no digo que no se distraigan, claro que sí, pero primero es Dios. Primero busquen la paz. Lleven una vida de total transparencia de- en su relación con Dios. Y entonces van a sentir esa alegría del perdón de Dios, de nuestras rebeldías y todo eso. Por eso, Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Es verdad, ¿quién quiere ser probado, verdad? Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Fíjense qué bonita está en esta versión, ¿no? Produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por Dios. O sea, ¿qué es una vida recta? Es una vida que camina conforme a los principios de Dios. Y solo puede ser producida por Dios y por su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, creo, bueno, dice eh, 13, 20 y 21. O sea, dice, mas el Dios de toda gracia que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre eterna, por la sangre del pacto eterno, y ahí viene interesante el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa es la vida cristiana, cuando Dios hace por ti. Cuando tú te crees suficiente, entonces fracasas, porque así es la naturaleza humana. Entonces, el castigo de Dios pretende corregirnos y restaurar nuestra relación con Él. Siempre es así. Por lo que cuando seamos nosotros corregidos, no debemos resentirnos. Más bien, debemos renovar nuestra comunión con Dios. Es fácil decir, este Dios no me quiere, una tras otra me castiga. No, más bien decir, Dios me corrige porque me ama. Él trae esta prueba porque la necesito para crecer. Las pruebas son para quitar los estorbos en tu crecimiento espiritual. Ojalá lo entendamos así. Todos tenemos estorbos. Si una persona se presenta aquí como perfecto, es el más imperfecto de todos y es el que menos te puede dar. Pero Dios es perfecto en su actuar. Entonces las pruebas están renovándonos para que tengamos comunión con Él. Están quitando los estorbos, que a veces nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera percibimos. ¿Por qué creen que Job dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O el Salmo 19. Preserva a tu siervo de las justicias para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio de gran rebelión. Ahí está. Todos nos concentramos en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero esta última parte, preserva a tu siervo de las soberbias para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio de gran rebelión. He ahí las pruebas. Nos quitan eso. Salmo 119, 165, que un día llegarás. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Cuál es, cuál es el verdadero motivo de gozo en tu corazón? Respóndetelo a ti mismo. Si no está la palabra de Dios en primer lugar, algo anda mal en tu vida. Y vas a ser probado porque Dios te ama. Si tú vives como quieres y no pasa nada, es que no eres de Dios. Porque Dios al que ama disciplina. ¿Ven? Entonces, tan solo este concepto último
¿Qué es lo que está ocupando mi mente prioritariamente? Eso es lo que tú eres. Hay un pasaje que te lo dice, en Isaías. Como en el agua, dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Serás capaz de reflejarte como realmente eres? Solo la palabra de Dios te puede decir. Por eso debe ser tu prioridad. Entonces, algo que siempre nos estorba mucho en nuestra vida son las emociones en los sentimientos. ¿Cuál es la filosofía de este mundo? Cualquier película te lo dice. Sigue lo que tu corazón te dicta, ¿no? Por todos lados te lo dicen. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sigue lo que tu corazón te dicta para destruirte. Entonces, los sentimientos que motivan nuestro comportamiento no siempre pueden cambiar porque nos lo propongamos. Voy a ser mejor por medio de nuestra determinación mental. Ahora sí, voy a leer la Biblia como debe ser. Tú puedes salir de aquí con esta expectativa y sales y al ratito se te olvida. Pero si tu corazón realmente absorbe la enseñanza, va a decir, Señor, sé propicio a mi pecador, como aquel puritano, ¿no? Y ahí estaba junto el fariseo, Señor, ¿quién que es creyente como yo? No doy diezmo de todo lo que gano, eh, ayuno 3 veces por semana, etcétera. Y no sé cómo este publicano aquí, ¿no? Y tú dices, ay, qué malo este. ¿Y nunca te has puesto a pensar que así eres? ¿No te has puesto a pensar? No siempre en un diálogo lo primero que en nuestra mente aparece es la crítica. Así somos. O sea, cuando Dios nos pone ejemplos como estos, siempre es para que los personalicemos y eso nos va a ayudar mucho. Personaliza la palabra de Dios y vas a descubrir muchas cosas de ti. Allí, cuando vayamos a la presencia de Dios, es cuando vamos a poder experimentar la disposición de Dios para ayudarnos. Pero si tú vas a Dios y le dices, Dios, ayúdame en esto, pero sales y actúas, le truncaste a Dios la ayuda que tenía. Digo, yo caigo seguido en ese tipo de cosas. Yo digo eso y actúo y Dios me muestra. No te esperaste a la gracia de Dios. No te esperaste a que yo actuara. Y a veces actuamos así, ya ni lo percibimos, tan solo actuamos así. Entonces, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos si nos acercamos correctamente ante Él, con transparencia. Tenemos que decirle que nos ayude a hacer lo correcto y cuando se lo pidamos, tenemos que esperar su obra. Muchas veces Dios quiere bendecirnos a todos, claro que sí, pero una bendición fuera de tiempo es destructiva. O sea, Dios en tus oraciones te puede decir sí, no o todavía no. Si te dice no, es porque eso te va a destruir. Si te dice todavía no, es porque te tienes que estar preparado para recibir la bendición. Veamos el pueblo de Israel. Dios les dio la tierra prometida que fluía leche y miel. ¿Y qué pasó al paso del tiempo? Pensaron que lo merecían, pensaron que Dios se lo debía, perdieron la gratitud. Dios designó a los levitas para, como el más alto privilegio para servirle. Y luego, ¿qué dijeron los levitas? ¿Qué fastidio es esto? ¿No? Cuando descubras en tu corazón que leer la Biblia es un fastidio, que venir a este estudio a lo mejor vienes porque ya tu mente estás comprometido, pero quisieras en tu corazón estar en otro lugar o hacer otras cosas. Es que algo anda mal ya en tu vida, es que el pecado ya te afectó. Cuando no vienes con la mejor actitud, o sea, ¿cuál es el sentido de la iglesia, de una congregación? Les digo, ¿cuál? Servir a Dios y servirnos los unos a los otros.
Cuando tú vienes con la intención de que todos te sirvan, malo, malo. Tu actitud debe ser servir. Igual pasa en el matrimonio. Tú vas a que te haga feliz el otro, ya fracasaste. En el matrimonio tú debes estar para hacer feliz a la otra persona. Y así es con Dios. Dios nos salva para que nosotros lo adoremos, para que lo glorifiquemos, para que le demos la honra. Cuando no se la estamos dando, estamos quebrantando el primero y más grande mandamiento. Si no hacemos esto de que depender de Dios, más tarde, las decisiones que hagamos, nos vamos a lamentar de ellas. Porque no profundizamos lo suficiente, porque no leímos las advertencias de Dios. La Biblia está llena de advertencias. Yo me estaba preguntando, decía, bueno, tiene mucho tiempo que yo les doy estudios, siempre estoy exhortando a la obediencia, al arrepentimiento, a que corrijan si están realmente, si son salvos o no. Y yo decía, también Dios a veces nos alienta, pero para que Dios nos aliente, primero tiene que limpiarnos. Si no vas a menospreciar la bendición de Dios. Nosotros podemos estar llenos de bendiciones de Dios y ya ni siquiera tenemos gratitud o ni siquiera concientizamos que lo bien que nos puede estar yendo es porque Dios está siendo propicio a nosotros. Y lo damos como que es una obligación de Dios. Y bueno, lean las historias de Israel, ahí podemos ver lo que pasa a la larga. Israel se fue deteriorando, deteriorando. Vino Ezequías y ayudó a Israel, pero Ezequías también al último se llenó de orgullo. Cuando Dios le concede 15 años más de su vida, se llena de orgullo. Y llegan los enviados de Babilonia y les muestra todos los tesoros de su casa, los tesoros del templo de Israel, como diciendo, todo esto es mío, todo esto es mío. Y lo presumió. Y cuando se acerca el profeta, le dice, ¿qué les mostraste? No, pues todo les mostré. Bueno, sabe esto, un día todo esto irá a Babilonia y tus hijos serán eunucos allá. Dice, bueno, cuando menos ahora pasen mis días. Esa es la clave de su orgullo y su egoísmo en el que estaba viviendo en ese momento. Y fue un gran rey. Tú pudiste haber sido un buen creyente al principio, pero con el tiempo no estás reavivando tu comunión cada día con Dios. Te puedes estar volviendo como Ezequías. Y luego viene el bisnieto de Ezequías, ¿no? Josías. Descubren cuando manda a limpiar el templo, el libro de la ley, o sea, lo descubrieron. ¿Cuánto tiempo tenía Israel de no poner atención a las cosas de Dios? Y eso quebrantó su corazón. Sin embargo, al final no oyó la advertencia de Dios. El mismo rey de Egipto le dice, hoy no vengo contra ti, voy a otro lado, no vengas contra mí. Dice, sí voy contra ti y se murió. Lo mataron. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Te podrán volver orgulloso las bendiciones de Dios? Sí, si no sabes de quién vienen. O sea, ¿te acuerdas de la oración de Samuel, capítulo 2? Samuel, ¿verdad? Samuel, la oración de Ana. Jehová mata y da vida. Jehová hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él puso sobre ellas el mundo. O sea, empobrece y enriquece. Lo que tienes Dios te lo da como una bendición, pero Dios te lo puede quitar. Dios te mata y da vida, o puedes ser el más insignificante a tus propios ojos y de repente eres como un príncipe. Dios se hace sentarse un mendigo como príncipe y heredar un sitio de honor. Ahí tenemos el ejemplo de José, ¿verdad? Claro, José es un tipo de Cristo, pero primero lo vendieron como esclavo, era un esclavo, y luego era un reo, hasta que Dios preparó el tiempo. Y cuando lo preparó, lo puso a manejar sobre todo Egipto. Solo Faraón tenía mayor autoridad que él.
Pero José siempre fue humilde. José, a pesar de las grandes pruebas que vivió, siempre puso sus ojos en Dios. Y cuando Dios lo puso en ese lugar y se presentan sus hermanos, los pudo haber ordenado matarlos en ese momento. ¿Y qué hizo? No les dijo, ay hermanitos, vénganse, los perdono. No, los enfrentó a su pecado primero, los confrontó. Y cuando muere Jacob, todos le mandan decir, estamos a tus órdenes. O sea, el sueño de José, todos se inclinaron ante él, pero siempre mantuvo su postura. Daniel siempre mantuvo su postura, a pesar de todas las pruebas que vivió. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos estamos preocupando mucho por los detalles de nuestra vida, de lo que no tenemos o de lo que no tenemos control, es lo que queremos controlar. Y eso a veces nos lleva a descuidar las cosas más importantes, nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Fíjense, ¿no? Pensamos que somos lo máximo y descuidamos lo más importante. Y es una evidencia de que Dios no está haciendo lo primero en nuestra vida. Por lo que una relación correcta con Dios se fundamenta en la fe, en creer que lo que Dios promete lo va a cumplir, en creer que Él se duele contigo de tus pruebas y que te va a ser propicio. ¿Sí? La confianza en que Dios es quien dice ser, que es quien dice ser, es lo que nos hace depender de Él porque sabemos que va a cumplir lo que promete en la palabra. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, como dice, ¿no? Así son una realidad y se van a cumplir en los tiempos. Solo que tenemos que empezar a vivir por los tiempos de Él. Ahí es donde surgen las buenas obras. Son consecuencia natural de una relación correcta con Dios. No es solo a testificar, no esto o lo otro, no. Cuando yo me convertí leyendo la Biblia, como lo saben, Dios inmediatamente puso en mí cosas que yo empecé a hacer. ¿Sí? Yo sabía que tenía que ofrendar, pero no tenía iglesia. ¿Sabes qué hacía? Iba con una señora, estaba la indita y venían los chicles. Le compraba un chicle, le daba un billete grande y cosas así. Pero cuando ya después conocimos a Julio, el primer estudio que nos dio y nos habló de la ofrenda, yo dije, ahí está, aquí es donde los voy a encauzar para las almas de Dios. Y me puse feliz de eso. Una vez vino un misionero que conocía las misiones de todo el mundo y nos dice, Julio, es que este misionero conoce todas las misiones de todo el mundo y nos va a venir a dar una conferencia. Fue ahí en un centro de negocios que está en Revolución. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y decía, y generalmente la iglesia que recibe una persona así le costea sus gastos. Inmediatamente en mi corazón surgió eso, pero no tenía dinero como para costear más. ¿Y saben qué hice? Dios, dame para dar. Y lo hizo. Tú a lo mejor dices, no, es que yo no puedo esto y no puedo otro. O sea, es que no está en tu corazón. Dios, dame para dar. Yo lo hice y lo hizo. Y para mí desde entonces eso ha sido algo muy, muy bueno. Saber que Dios no es deudor de nadie. Ahora, yo no doy para que Dios me dé. Eso es algo importante. O sea, en mi corazón en ese momento fue para este Señor. Pero ¿saben qué pasó después de eso? Siempre pude dar más. ¿Se dan cuenta? O sea, así es Dios. Entonces, ¿cuál es el gozo de tu vida cristiana? ¿Que los demás te sirvan o servir a los demás? Si no es servir a los demás, no tienes el corazón de Cristo. Si no es vivir para glorificar a Dios, no tienes el corazón de Cristo. Y sí, sabemos que las vidas son largas pero cortas. Cuando una persona va avanzando en la edad, uno se da cuenta y se pasa la vida rápido, ¿qué va a pasar? O sea, yo este año ya cumplo 46 años de haberme convertido. Se pasaron así. Y reconozco que pude haber servido más y mejor. Pero la escritura dice en Hebreos, hermanos,
Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que fallaste ayer, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Lo importante es lo que viene. O sea, Dios nos lo dice en el Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y yo no estoy hablando de dinero ya aquí. Eso más bien es tu tiempo, la disposición para servir a Dios. ¿Cuántas oportunidades no se te habrán ido de las manos por estar enredada en tus propios problemas y dejas pasar a la gente que necesita a Dios? Dios nos puso en lugares diferentes a cada uno de nosotros. Una persona como yo no podía abarcar todo lo que nosotros en conjunto podemos abarcar en lugar de ubicación, de trabajos. O sea, si todos somos fieles aquí, es muy grande el campo que podemos hacer. Pero si nuestro corazón se entorpece por vivir para nosotros mismos y no esperar en Dios, entonces vamos a dejar pasar las oportunidades. Y recuerden ustedes, los tesoros en los cielos, nadie te los puede quitar. Aquí puede venir una devaluación, puede venir un fraude, ¿no? Invertiste tu dinero acá y de repente no, ya no hubo nada, etcétera, ¿no? Pero lo que hagas para Dios, nadie te lo puede quitar. Y va a ser algo que vas a disfrutar por toda la eternidad. Entonces, como estamos diciendo, la vida cristiana es una vida de fe. El fundamento de las obras y de la relación correcta con Dios es la fe. Si Dios te dice, haz tesoros en los cielos, no, olvídate de las cosas de este mundo. Dios te va a dar todo lo necesario, ¿no? Ya lo leímos ahorita, ¿no? Pero les voy a decir el, el Salmo 38:9. Tu suspiro no me es oculto. Él sabe lo que realmente te va a hacer feliz. Él sabe lo que realmente necesitas. Deja de pedirle de acuerdo a lo que tú quieres o piensas que debe hacerte feliz. Pídele servirle. Si no, personas como Pablo, que dieron todo por Dios, ¿no? Acuérdense de Timoteo 4, 10 y 11, 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Y luego viene el famoso que todos no sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Realmente le das gracias a Dios por la situación que estás viviendo. Ahí va a venir la paz. Ahí va a venir el contentamiento. No decir, es que Dios me quitaste todo, ya no tengo nada, mira qué voy a hacer, cómo eres injusto, yo que te he servido toda la vida. ¿Qué tipo de persona eres? ¿En quién estás creyendo? Lo que pasa es que tenemos que aprender a entender cómo son las bendiciones de Dios. Son las que realmente satisfacen nuestra alma. Si tú, con tu juicio propio y tus deseos y tu pensamiento, alcanzaras todas las bendiciones o satisfacciones, mejor dicho, que quieres tener, no serías feliz. Ahí vemos a los hombres más ricos del mundo, trabaje, trabaje sin descanso. Entonces está viendo que Elon Musk, que ahorita es el hombre más rico del mundo, duerme en un lugarcito al lado de sus fábricas. Tiene una de esas casitas inteligentes y ahí duerme. Vendió sus residencias, creo que conservó uno o dos, pero vendió, pues, ¿qué no puede comprar una persona así? Pero ella prefirió así, dormir ahí, estar ahí. Pero no se cansa. O sea, la gente no se cansa. Y nosotros no debemos de cansarnos de servir a Dios. Sin embargo, nuestros sueños ilusorios, nuestras vanidades ilusorias, que no aprovechan ni libran porque son vanidades, llenan nuestra vida. Y es así que no nos dan descanso porque son vanidades ilusorias.
Aunque llegues a obtener lo que pensabas que te iba a hacer feliz, es una ilusión. ¿Sabes qué es lo único que te puede hacer feliz? Hacer la voluntad de Dios. Vivir para Él. Que sus intereses sean tus propios intereses. Como último ejemplo, bueno, eh, un recordatorio. Recordemos que las respuestas de Dios provienen de la perspectiva divina. Ahí está lo que les estoy diciendo. Y estas no siempre están en armonía con nuestras propias expectativas. Solo Dios conoce todos los detalles. ¿Será posible que no veamos la respuesta de Dios a nuestra oración porque solamente estamos esperando la respuesta de la manera que nosotros deseamos? Ahí está. No vivas bajo tus propias expectativas. Vas a fracasar. Te vas a alejar de Dios. Vas a privarte del privilegio de servirle. Vive de acuerdo a las expectativas de Dios. Y como último ejemplo, que es el que les iba a decir, Noé. Noé halló gracia delante de Dios cuando el mundo estaba corrompido y Dios ya iba a destruir a la humanidad. Y le dijo, has hallado gracia delante de mí, constrúyete esta arca. Y la construyó durante el tiempo de una generación. Ese tiempo fue el tiempo que él dio testimonio al mundo del juicio de Dios y todos se reían de él. Ay, ¿cómo este tipo hace esto en este lugar si yo soy? Y bueno, todos están locos, ¿no? Y vino el diluvio. Pero ¿dónde también estuvo la prueba de Noé? Primero, ¿ustedes creen que se pudo juntar todos los animales para subir en el arca? No, Dios los llevó ahí, es lógico, ¿no? Les dio el llamado, ¿no? Pero ya estando en el arca, ¿alguno de ustedes sabe o recuerda cuánto fue el tiempo que no estuvo en el arca? Un año, un año, un año. ¿Se imaginan todo lo que pasó en la mente de Noé en aquel tiempo? Todas las expectativas. O manda la paloma, va y regresa, hasta que trae las hojitas del olivo, ¿no? El cuervo, hasta que llegó el tiempo. Hace cuenta que nosotros ahorita estamos en esta vida en el arca de Noé. Dios tiene la promesa. ¿Qué vas a hacer? Estaba encerrado, conviviendo con animales, ¿no? Limpiando, alimentándolos, esperando la respuesta de Dios. Y pasaba el tiempo. Encerrado, ¿te imaginas tú? ¿Quién de aquí padece claustrofobia? Algunos, algunos, ¿verdad? Entras a un puente y, ¿no? Imagínate, estamos aquí como encerrados en un mundo lleno de circunstancias, pero Dios tiene una promesa. ¿Por qué vas a vivir? Lo lógico sería pensar, si Dios dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es pedirle a Dios que sea su obra, su voluntad en nosotros, lo que sea nuestro tesoro. Como dice este salmo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Creo que es el 130 y tantos. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es lo que tenemos que pedirle a Dios. Pero tenemos que ser honestos, transparentes. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo aquello que puede estorbar la obra de Dios. Si no, Jesús no hubiera dicho, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O Lucas 9:62, cualquiera que poniendo sus manos en el arado voltea atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a ser lo que va a pasar en tu vida de aquí en adelante? Esperemos que Dios toque tu corazón. Y yo un tiempo voy a dejar de tener estudios porque ya el próximo domingo me van a internar. Y yo sé que Dios, también gracias por sus oraciones, todo lo va
a coordinar como lo hizo la primera vez. Estarán Alex, Mauricio. A mí me da mucho gusto pues ver que Dios está haciendo una obra en ellos, en Mauricio. Pero recuerden, aquí vienen a buscar a Dios, no a una persona. El problema de la otra iglesia es que hicieron Dios del pastor y los desvió. Busquen a Dios. Cuando vengan a una predicación, vengan a ver qué Dios les dice. Y cuando Dios traiga circunstancias así, diferentes, es porque Dios quiere sacarnos de esa área de comodidad que decía Mauricio, ¿no? Dios quiere movernos para que lo busquemos a Él. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por estos estudios del día de hoy. No cabe duda, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, sabes lo que nos tienes que decir en cada reunión, en cada domingo. Permite, Padre, que todas las palabras oídas hoy nos muevan a vivir para ti, que nos hagan despojarnos de todo el lastre que nos impide ser ágiles en nuestra vida cristiana para servirte y honrarte. Y quita, Señor, de nosotros todas aquellas cosas que puedan estorbar nuestra consagración y nuestra entrega. Danos discernimiento para poder identificar lo que tú no quieres que hagamos, la forma que no quieres que vivamos. Y danos, Padre, el don del servicio, no un servicio a fuerza, sino un servicio voluntario, que nazca de un corazón que te honra a ti en todo lo que hacemos, aunque sirvamos a los demás con ello. Padre, danos ese corazón o ese cargo por las almas, Padre, porque todas las personas que no te conozcan van a ir al infierno. Y si tú nos pusiste en esta época, en este lugar, en esta ciudad, es para que fuéramos testigos tuyos, para que seamos luz que ilumine este mundo. No permitas que seamos como lámparas cubiertas por un cesto, sino que nuestra luz alumbre a todo hombre por medio del Evangelio que prediquemos y vivamos. Señor, guarda nuestra iglesia, mucho te rogamos por todos los padecimientos que tenemos, que nos des salud, pero sobre todo que hagas ese trabajo por el cual tú nos llevas a esta dependencia y nos lleve a la verdadera salud, que es la salud espiritual. Un día tú nos llevarás a cada uno, Señor, y para los que realmente te conocemos, muchísimo mejor es estar en tu presencia. Pero debemos de saber que mientras estemos aquí, es necesario por causa de tu obra, así que no permitas que le demos prioridad a otra cosa, sino a tu obra en este mundo, con esa confianza que nos depositas en nosotros como iglesia y como fieles servidores tuyos. Señor, guárdanos, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.